Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Saludos a nuestra querida audiencia del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Yo soy Génesis R. Cruz y estoy lista para llevarles las noticias más importantes de nuestra región. Un saludo muy especial a la red de corresponsales que cada semana nos comparte información desde los territorios, desde México hasta Panamá. En esta emisión número 834, escucharemos cómo las voces de las comunidades de Mesoamérica están desafiando las narrativas oficiales a través de la lucha por la justicia y la dignidad en toda la región. Y gracias también a todas las radioemisoras y organizaciones aliadas que colaboran para que esta producción sea posible. Sin más, vamos directo a los titulares de esta emisión. En Nicaragua denuncian la desaparición forzada de una joven periodista en Managua. En México celebran 35 años de la organización independiente Totonaca y 20 años del juzgado indígena en Huehuetla, Puebla. En El Salvador, informe revela que la Policía Nacional es responsable del 75% de las violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción. En México, habitantes de Bacoachi protestan contra Grupo México por sobreexplotación del agua. En Guatemala, efemérides en el contexto del genocidio Ixil. En Costa Rica, enciende tu llama, diosa gráfica. En El Salvador, informe revela amedrentamiento a periodistas. Y en México, Jalamelco, 13 años de resistencia contra la minera Autlán. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Para mí el movimiento de valientes de Latinoamérica y el Caribe es algo necesario que al fin se puede crear y al fin empieza a trabajar en toda Latinoamérica como parte de y extensión de Brave Movement para lograr cambios y erradicar la violencia sexual infantil contra la niñez y la adolescencia. La verdad, este evento ha sido espectacular porque he podido conocer personas muy valiosas, personas muy valientes, así como yo, que desde nuestros territorios estamos cambiando y estamos transformando. Y bueno, lo que ha significado para mí este gran movimiento es como algo que ha marcado mi vida porque he podido conocer a varias personas que tienen algo en común, porque han vivido y han pasado lo mismo que yo he pasado en mi infancia, y creo que nadie como otra víctima se va a entender y se va a poner en verdad en sus zapatos. El movimiento Valientes viene a irrumpir en el sistema con el objetivo de generar una transformación social real, auténtica, tanto desde la sanidad, desde el eje de justicia, así como también desde un tercer eje que es fundamental y es la prevención. En Nicaragua denuncian la desaparición forzada de una joven periodista en Managua. La Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, desde el exilio, denunció la desaparición de la periodista Fabiola Tercero, una joven feminista y promotora cultural, a través de su programa educativo El Rincón de Fabi. De acuerdo a la denuncia, la policía estuvo asediando la casa de la periodista en Managua durante varios días, hasta que el pasado 12 de julio allanaron su vivienda sin ninguna orden judicial y se la llevaron con rumbo desconocido. Al no saber su paradero ni su condición física ni psicológica, el PECIN la considera una persona desaparecida de momento por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Manuel Pérez, integrante de la Comisión Ejecutiva del PECIN, condenó estos hechos y señaló que ha sido imposible saber su localización. De Fabiola Tercero, hasta el momento, periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua desconoce su paradero y desconoce
su estado de salud o de vida en este preciso momento. Hemos intentado por todas las maneras posibles tratar de comunicarnos con familiares, con amistades. Incluso hemos intentado ir a sondear la casa de habitación que fue allanada el pasado 12 de este mes, pero la casa se encuentra completamente deshabitada. En este preciso momento, nosotras y nosotros como colectivo declaramos a Fabiola como una desaparición forzada, porque este hecho sucedió luego del allanamiento que nuestra colega vivió por parte de la policía controlada por el régimen de Daniel Ortega. Nosotras y nosotros exigimos, si la policía la tiene, que presente o haga una presentación de vida de la colega Fabiola Tercero, y de no ser así, que indiquen de que esta colega no se encuentra en manos de ella. Lastimosamente es que la familia también se encuentra desaparecida, la familia cercana que vivía con Fabiola, y se desconoce hasta el momento cuál es la situación. Organismos de derechos humanos, activistas y organizaciones defensoras ya la declaramos como una persona en estatus de desaparición forzada por ya pasar más de 10 días de su desaparición, y que se desconoce en este preciso momento cuál es su situación actual. La Organización Internacional Defensora de la Libertad de Expresión, Voces del Sur, también mediante un pronunciamiento manifestó su preocupación por la desaparición de la periodista Fabiola, quien días antes estaba siendo asediada por la policía. Parte del pronunciamiento señala que lamentamos el recrudecimiento de la violencia, censura y hostigamiento de parte de las autoridades policiales y grupos paraestatales en contra de quienes continúan ejerciendo la profesión dentro y fuera de Nicaragua. Conocemos que, ante el uso abusivo del poder estatal, se está concretando una nueva oleada masiva de exilio de periodistas que se ven obligados y obligadas a salir para proteger su vida e integridad. El informe trimestral de abril a junio de 2024, elaborado por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, registró al menos 34 ataques contra la libertad de expresión en Nicaragua y documentó que 17 periodistas se vieron en la obligación de exiliarse luego de recibir amenazas de detención por parte de policías y agentes paraestatales. En México, la organización independiente Totonaca conmemoró sus 35 años, junto con los 20 años del juzgado indígena del municipio de Huehuetla, Puebla. La celebración incluyó cantos en lengua tutunacú, así como rituales tradicionales con copal, velas y flores, reafirmando el compromiso de las comunidades indígenas totonacas con la dignidad y la resistencia. Escuchemos el reporte en una nota de Radio Sinaca. Desde Radio Comunitaria Chinaca, en la Sierra Nororiental del estado de Puebla, compartimos información para el noticiero Voces Nuestras. Durante los días lunes 22 y martes 23 de julio, se llevaron a cabo diferentes actividades en el marco de los 35 años de la organización independiente Totonaca, así como los 20 años del juzgado indígena del municipio de Huehuetla, Puebla. Pobladores de las diferentes comunidades del municipio de Huehuetla, autoridades eclesiásticas, integrantes y exintegrantes de la organización independiente Totonaca, integrantes del Consejo de Ancianos, así como personas de diferentes instituciones y organizaciones, participaron en las mesas de diálogo donde reivindicaron que el principal objetivo de la organización independiente Totonaca es luchar por los derechos de las comunidades indígenas totonacas, ya que desde hace muchos años se han cometido grandes atropellos en contra de los indígenas, despojo a sus tierras, exclusión de su lengua y vestimenta, explotación laboral, dominación y exclusión a los más vulnerables por parte de los caciques, luwan,
para los totonacos y coyomes para los nahuas. Dentro de las participaciones, las personas de las comunidades recordaron que antes de que existiera el juzgado indígena, las autoridades municipales encarcelaban a los de calzón si se retrasaban en el pago de alguna cooperación, además de que les cobraban intereses. Asimismo, la policía municipal o estatal encarcelaba a los pobladores sin delito alguno, entre muchas otras problemáticas que vivieron las comunidades indígenas, que hoy en día en su mayoría son ancianos y ancianas. Cabe resaltar que la celebración fue muy emotiva, pues al finalizar el aniversario se realizó una misa oficializada por el padre Mario Pérez, donde participaron los fiscales de la iglesia, asistentes al evento y pobladores de las comunidades, quienes entonaron cantos y alabanzas en la lengua tutunacú. La presencia inigualable del copal, la luz de las velas y la belleza de las flores que reafirmaron la palabra de las comunidades indígenas totonacas que siguen sembrando semillas de dignidad y resistencia. Escuchemos la participación de la gente de las comunidades en este 35 aniversario. Pedro Juárez García, soy de la comunidad de Xunalpo. La organización independiente Tonaco está cumpliendo 35 años del aniversario, pero te comento que desde antes nosotros estamos luchando para defendernos nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Pues a mí ya me señalan que este es un líder de Huehuetla, pero ¿para qué va a tener miedo si yo no estoy asaltando, no estoy haciendo nada a los del centro, que digamos, es los únicos que no nos quieren por defender a nuestro derecho? Como ellos llegan, como decía yo hace rato en Totonaco, llegan gente de fuera, pero vienen por sus quincenales, hasta no nomás por sus quincenales, por sus robos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Si con el nombre de indios nos humillaron, con el nombre de indios nos levantaremos. Esta fue la frase con la que la organización independiente Totonaca cumplió sus 35 años de lucha. Información enviada por Patricia Emiliano Franco de Radio Comunitaria Tzinaca. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Primera mujer costarricense en competir en los Juegos Olímpicos. Jan Robota. Jan nació en Limón, pero era de descendencia jamaiquina. Participó en los Juegos Intercolegiales de Atletismo a nivel nacional y en la secundaria se fue a estudiar a San José al Colegio Anastasio Alfaro. En 1968, Jan se convirtió en la primera mujer costarricense en competir en unos Juegos Olímpicos. Participó en salto largo, 200 metros lisos, 400 metros lisos y pentatlón. Ella realizó 2 maestrías en educación física en la Universidad de Columbia. Inició con la promoción de la gimnasia rítmica en Costa Rica y el 19 de noviembre de 2022 el Comité Olímpico Nacional rendió homenaje a esta pionera del deporte femenino costarricense. Esta fue una producción realizada por Voces Nuestras y Allan Redondo. En El Salvador. 7 organizaciones de la sociedad civil emitieron un informe en el que denuncian que la Policía Nacional Civil ha sido responsable de alrededor del 75% de las violaciones a derechos humanos que han ocurrido en el marco del régimen de excepción en El Salvador. El informe destaca que en el año 2022 se registró el número más alto de víctimas de violaciones a derechos humanos por parte del Estado salvadoreño. La nota desde YSUCA con Edgar Franco. 7 organizaciones de la sociedad civil brindaron un informe sobre los 27 meses de suspensión de los derechos fundamentales implementados en el marco del régimen de excepción. Desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de junio de 2024, organizaciones defensoras de derechos humanos recibieron denuncias por parte de 6.426 víctimas bajo el régimen de excepción en El Salvador. La mayoría de las personas vulneradas son jóvenes
jóvenes entre los 19 y 30 años, representando el 52.2%. También reportaron 3 casos alarmantes correspondientes a niños entre 0 y 12 años, explicó Jorge Rodríguez del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, OUDH. Que el mayor número de víctimas que ha sido registrada fue en el año 2022, cuando se registraron 4.000, un poco más de 4.000 víctimas, lo cual representan el 73% del total. Ya en el 2023 se registran un 18% de las víctimas de la totalidad, y ya en el primer semestre del año 2024 esto representa el 4%. Ahora bien, este comportamiento hacia la reducción podría estar asociado con cómo se ha configurado justamente el régimen de excepción, y es que en cuanto al número de capturas que han sido reportadas por las autoridades, también tiene un comportamiento similar, en el sentido de que el mayor número de las capturas realizadas por régimen fue realizada en el año 2022, que según estimaciones y cálculos rondan un poco más de 60.000 capturas, mientras que ya para el año 2023 las estimaciones también apuntan a que fueron un poco más de 15.000 capturas, es decir, pasaron de 60.000 a 15.000, mientras que en el año 2024, según estimaciones preliminares, rondan un poco más de 5.000 capturas. Ahora bien, es importante aclarar que esta reducción no debe de entenderse ni debe de interpretarse como una mejoría en la situación de los derechos humanos, justamente porque la mayoría de la totalidad de estas víctimas que están siendo registradas, pues justamente permanecen en situación de privación de libertad, permanecen en una situación de hacinamiento carcelario. De acuerdo con las organizaciones, la mayoría de las víctimas sufrió detenciones arbitrarias y faltas al debido proceso, unas 6.054 personas, allanamiento de morada, 1.823 personas, tratos crueles o inhumanos, 876, amenazas, 584, desaparición forzada, 356 u hostigamiento, 305. También detallaron otros casos graves como acoso sexual, 17 casos, abuso sexual, 7 y hasta 4 víctimas de violación, así como 25 casos de discriminación por orientación e identidad sexual. También registraron la muerte de 265 personas, 4 de ellas correspondientes a niños y niñas, 2 en etapa de gestación y 2 recién nacidos. Las personas identificadas como autores de estas violaciones de derechos son agentes de la Policía Nacional Civil, responsables del 75% de los casos. Le siguen denuncias conjuntas contra la PNC y la Fuerza Armada, con un 15%. Las organizaciones reportaron además 985 víctimas de desplazamiento forzado interno producidas por el régimen de excepción, así como 137 víctimas de la diversidad sexual y de género. Verónica Reina, del Servicio Social Pasionista, manifestó que las autoridades están usando el régimen de excepción como una estrategia para amenazar o criminalizar a otros sectores. Que el régimen de excepción ya no solo está siendo utilizado para esta supuesta guerra contra las pandillas, sino que se utiliza como herramienta de amenaza e incluso criminalización de otros sectores de defensa de derechos humanos, como el movimiento sindical, como también vendedores, vendedoras informales, o gente que tenía sus negocios locales en el centro de San Salvador, o personas que están en el territorio y que han sido despojadas de sus tierras por grandes inversiones extranjeras, proyectos económicos que requieren de esas tierras, y al final se les amenaza también con el régimen de excepción como un mecanismo que les permita cumplir con estos objetivos, violentando los derechos de la población ya desde otra visión, ¿verdad? Natalie Paz, de la Red Salvadoreña de Defensores, exhortó al Estado para que responda a estas denuncias, brindando justicia y reparación a las familias de las personas fallecidas y a quienes fueron encarceladas injustamente. También piden que se garantice el derecho a un proceso justo para las personas detenidas y condiciones adecuadas para personas de diversidad sexual, mujeres, personas con discapacidad o enfermedades crónicas. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Edgar Franco. En México. Las y los habitantes de Bacoachi, en el estado de Sonora, se organizaron para protestar contra la minera Grupo México. Según señalan, la empresa extrae 50 millones de litros de agua para la explotación de yacimientos, dejando sin el vital líquido a las familias de la comunidad. Desde Radio Teocelo, Reina Melchor Rivas con el detalle.
Ambientalistas señalan que la Conagua ha otorgado unas 500,000 concesiones de agua. La sequía que se vive en el país es más bien un despojo que grandes empresas llevan a cabo al acaparar el agua y dejar a miles de familias sin el vital líquido. Recientemente fue denunciado por parte de los pueblos de la cuenca de Agua Libres Oriental a la empresa Granjas Carol, que ha dejado a los habitantes de comunidades de Veracruz y Puebla sin agua, y las familias han enfrentado en este 2024 una grave sequía. Se agrega otra protesta contra la minera Grupo México, que extrae 50 millones de litros de agua para la explotación de yacimientos de cobre, plata y oro, mientras la población a orillas del río Sonora padece de la escasez del vital líquido para consumo humano y actividades productivas, denunciaron campesinos y pobladores de Bacoachi, de acuerdo con información que publicó Desinformémonos el pasado 13 de julio. La población de Cananea está batallando por el agua. Las autoridades han dicho que resolverán en septiembre, ya que pasa el calor, pero la minera ya secó al ejido Zapata y al ejido Zaragoza, de donde se abastecían. Ahora se están yendo hacia el sur de Cananea. Sus reservas estaban en el río San Pedro y río Sonora, fue lo que dijo el vocero de la Comisión en Defensa del Agua del río Sonora, Humberto Hoyos. En los últimos 2 meses, los pobladores han bloqueado los accesos al río para evitar que la empresa entre con pipas a extraer el agua. Incluso la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, reconoció que Grupo México, en su minera Buenavista del Cobre, ha impactado en el agotamiento de los recursos hídricos de Sonora, como en los ríos Bacoachi y Bacanuchi. La empresa minera ha generado también daños ambientales, como lo ocurrido en 2014, cuando derramó 40 millones de litros tóxicos a los ríos Sonora y Bacanuchi. Autoridades estatales y federales le han otorgado el permiso para explotar 2 pozos, pero en realidad extraen el agua de 24. La población afectada ha denunciado que Grupo México cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua en México y la Comisión Estatal del Agua en Sonora. Así también denunciaron que elementos de la policía de Sonora intentaron retirarlos para abrir los caminos que utilizan las pipas de la minera. Grupo México es uno de los grupos empresariales más importantes del país. Concentra actividades en diversos sectores como la minería, el servicio ferroviario y la ingeniería, así como procuración, construcción y perforación. Grupo México pertenece a Germán Larrea. Lo estimado en su patrimonio lo convierte en el segundo más rico de México, solo superado por Carlos Slim. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. En Guatemala. Este viernes 26 de julio del 2024 será inaugurado en la capital parisina el evento de los Juegos Olímpicos con participantes de diversos países del mundo. En redes sociales, medios no oficialistas y corporativos de comunicación recuerdan la masacre de París, en donde en octubre de 1961 miles de argelinos y franceses realizaron una caminata pacífica para exigir el cese de la guerra y las masacres en Argelia. Hacen memoria de este hecho en el contexto de la inauguración de la sesión deportiva. En su discurso ante el Congreso de Estados Unidos del miércoles pasado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu fue escuchado reclamando el apoyo de ese país a la guerra contra Gaza. Cuando Israel fue genocida en Centroamérica, es un reportaje del canal Ahí le va, que retrata la participación de ese país, tanto en armamento como en asesores, durante el periodo en que se realizaron desapariciones y asesinatos sistemáticos en este país centroamericano. Mientras tanto, en Guatemala este 25 de julio se cumplen 25 años del descubrimiento del Archivo Militar, un documento de inteligencia operativa que el Ejército de Guatemala utilizó en la lucha contra la subversión. Este descubrimiento corroboró el testimonio de familiares de desaparecidos sobre la responsabilidad del Ejército de Guatemala en la desaparición de sus seres queridos. Uno de los generales graduado de la Escuela de las Américas y la Escuela Militar Especial de Saint-Cyr, en Francia, hoy enfrenta juicio por genocidio contra el pueblo maya Ixil, donde fueron masacradas más de 1,781 personas, entre hombres, mujeres, niñas y niños, entre los años 1981 y 1982. Escuchemos la siguiente nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala.
El pasado 4 de julio del presente año, en la 43ª jornada de audiencias y debate público por el caso Genocidio Ixil, el tribunal autorizó al acusado Manuel Benedicto Lucas García, exgeneral retirado, realizar una declaración con respecto a los casos que se le imputan. Él reconoció que sus actividades habían sido también haberse formado en Francia como militar en Escuela de las Américas y que recibieron del Estado de Israel ayuda militar. Como jefe de general del ejército, yo era el responsable del Estado Mayor, de ese cuerpo técnico y consultivo, totalmente. Nosotros éramos responsables, o yo era el responsable de la educación, de la táctica, de la preparación del ejército, del abastecimiento y todo. Los S2 y los S3 no combatían. Ellos eran los principales dentro del Estado Mayor, porque tenían sus mapas en donde se graficaba toda la situación subversiva que había en Guatemala. Yo solo contaba con 200 hombres para formar una fuerza de tarea. Esa fuerza de tarea la formé inmediatamente porque vino mi hermano y me dijo: la guerrilla está en Cató, un paso para saltar a Misco, encargarte de ella. ¿Por qué lo hicieron? Porque tengo capacidad, lógicamente. Entonces, yo vine y formé una fuerza de tarea inmediatamente porque vi la situación totalmente de emergencia. Organicé como jefe del Estado Mayor General del Ejército. Cuando formé la fuerza de tarea, eran 200 hombres. La fuerza de tarea se involucra todas las unidades de los diferentes cuerpos y zonas militares. Fuimos y rechazamos porque armamos una táctica de combate que yo traía desde allá de Francia, porque ahí se estaba enseñando solo guerrilla y contraguerrilla, porque ellos tuvieron problemas en Dien Bien Phu y luego en Argelia. Estaban luchando en Argelia y todo, y como yo tuve compañeros en diferentes cuerpos que estuve allá, estuve en la Escuela de Ingeniería Militar y estuve en la Escuela de Instructores Paracaidistas. Entonces ahí me junté con gente muy agradable, a pesar de que eran prófugos de la justicia de sus países. Pero ellos, cuando ingresaban a la legión extranjera, no podían dar su nombre, ni su nacionalidad, ni cosas por el estilo, hasta los 5 años, ganando 3 veces más de lo que ganaban los soldados franceses. ¿Por qué? Porque era la carne de cañón en todo momento. Era lo que estaban preparando a los caiviles. Así es. Por eso yo solo tenía 75 caiviles ahí. Pero cuando entramos aquí a repeler a la guerrilla, completamente, ahí sí entramos con toda fuerza. Éramos una potencia hasta que yo salí de aviación. Teníamos buenos aviones y todo, pero gracias a Israel. Una gran alegoría de su vida sacrificada por Guatemala fue en síntesis el mensaje del imputado. A Guatemala, durante el conflicto armado interno, el saqueo y la violencia le ha dejado secuelas de dolor a miles de familias. Mientras vemos en el tribunal al acusado de genocidio, vemos al vivo transmisiones de la barbarie que sucede en Gaza, y el primer ministro israelí pidiendo ayuda para financiar ese horror. Vemos cómo en otra latitud la juventud recuerda a sus mártires argelinos, aprovechando lo efímero de un evento deportivo. Argelia, Guatemala, Gaza, Burkina Faso, Congo y tantos otros lugares tienen en común cuasi los mismos victimarios. Recordar las efemérides es dignificar la memoria de las víctimas.
Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala, Herbert Reyes. En Costa Rica. Hoy vamos a escuchar la tercera cápsula de la serie Enciende tu llama, un recorrido a través de iniciativas del activismo gráfico en Costa Rica. Esta serie de 3 capítulos aborda el activismo político mediante expresiones gráficas de protesta, realizadas por mujeres, feministas y disidencias organizadas. Una producción de Jennifer García Prado, realizada como parte del trabajo final de graduación en la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica, con la dirección técnica de Génesis R. Cruz. En esta entrega conoceremos a Diosa Gráfica, una artista del graffiti que desafía los estereotipos de género, reivindicando el arte como un mecanismo de apropiación del espacio público, rebeldía y protesta. Vamos a hacer el tiempo para tomar y habitar los espacios. Llenándote de colores. Mi seudónimo es Diosa. Soy artista de graffiti. Acá estamos en San Pedro, cerca del Colegio de Calasanz, en un parque que la verdad está lleno de, las paredes están llenas de graffiti también, y bueno, estoy acá en proceso de terminar un mural. Tengo muchos años de dedicarme como artista gráfica, pero es apenas hace como 2 o 3 años que, no sé, como que me decidí experimentar con este tema del aerosol y el spray. Graffiti o cosas de este tipo lo hago en realidad por gusto, es como un hobby o pasatiempo para mí. Ya como trabajo hago otro tipo de cosas como ilustración, diseño editorial, producción audiovisual incluso. Esto lo hago porque yo quiero, pero todo lo que hago, aprendo y demás en el lado laboral me alimenta esto otro que yo hago, y también viceversa, porque en el brete también trabajo como muy enfocado, con un enfoque social, pues. Este tipo de práctica en específico, a diferencia de otras tipos de artes gráficos, Dima nos posiciona directa e inevitablemente en el espacio público. Entonces creo que al final pintar, intervenir paredes, siempre para mí fue entonces una manera de vivir el espacio público. Y además de entender que entonces lo que yo estoy haciendo está abierto al público, no solo su proceso, sino como de su consumo luego. Creo que es un poco como de responsabilidad, de asumir la responsabilidad de que estás interviniendo en un lugar que va a ser consumido y que es visitado por otras personas. Entonces, ¿qué es lo que quieres dejar ahí? Y nada, si sos feminista, si la lucha que más me traza es esta, ¿cómo voy a desaprovechar este espacio, estos recursos, esta actividad que ya de por sí me gusta, como para intentar dejar algún mensaje? Y el solo hecho de ser una mujer estando ahí haciendo una práctica que ha sido tan mayormente masculina en un espacio que es que siempre es hostil con las mujeres, como lo es el espacio público, donde inevitablemente un hombre pintando no tiene las mismas como vulnerabilidades ni situaciones que una mujer tiene pintando, por supuesto, en términos inclusive de nuestra seguridad y el peso que eso tiene como chica en una sociedad tan patriarcal, en una práctica que además es usualmente y mayoritariamente practicada por hombres, entonces que el solo estar ahí ya es un acto político como tal. ¿Qué significa para mí tejer red? Significa muchas veces sanación, acompañamiento, confianza, motivación, porque las mujeres atravesamos muchas experiencias que solo nosotras comprendemos y solo a nosotras nos pasan, ¿verdad? Entonces, el poder tener un espacio donde sabes que estás rodeada de otras chicas que te comprenden, que además tienen afinidades inclusive en gustos, porque estamos ahí porque a todas nos gusta pintar. Y vuelvo al inicio con lo que te decía, que esto lo hacemos en principio porque además nos gusta. El crecimiento, cuando está acompañado por otras personas y nutrido por otras personas, es un crecimiento más fuerte y más grande. Entonces creo que eso también fue un resultado, por así decirlo, que ha surgido de estos espacios que se han gestado desde líneas fieras y que hacen entonces más importante o más valiosa que esa red se teja.
Líneas Fieras no es un colectivo aún, es más una iniciativa que, bueno, nace hace como 2 años, me parece, como por la necesidad de visibilizar el brete que están haciendo ya chicas que pintaban, también el articularlas y tener como un momento entonces de cuestión, de reconocernos, de apoyarnos en espacios seguros y demás, y también inevitablemente con el objetivo de promover que entonces otras chicas se antojen, ¿verdad? Y suena demasiado trillado, pero es que vamos a seguir exigiendo nuestros derechos hasta que nos los dejen, hasta que los tengamos, porque los merecemos y porque son nuestros, ¿verdad? Llenando de colores, llenando de colores, todo de colores, de colores. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Tenemos sabiduría. No es solo un taller de cómo aprender a saber sobre tu ciclo menstrual, sino es también el autoamor y el amor hacia los demás, hacia tu mundo, hacia la gente, hacia saber que eso es cíclica, que la luna, que la tierra, que, o sea, no solo sangramos, no solo somos, sino somos tan importantes y no nos damos cuenta hasta que conocemos nuestro cuerpo, conocemos nuestra menstruación, conocemos nuestras hormonas, somos guardianas de nosotras mismas, estamos muy comprometidas a que las niñas también lo sean. Entonces creo que el taller de Niñas Sabias es un taller completo porque puedes aprender de las demás y también puedes llevarte algo muy bonito de ellas, lo mejor de ellas, diría yo. Menstruamos sanas, seguras y sabias. Para más información, visítenos en niñasabias.com y vocesnuestras.org. Las niñas, este es el don de las niñas. En El Salvador. Un reciente informe sobre el estado de la libertad de expresión en El Salvador reveló que las instituciones del Estado han violado el derecho al acceso a la información a las y los periodistas que son críticos con el gobierno. Las agresiones a periodistas están en aumento en El Salvador, con acoso y ataques en redes sociales, intimidaciones y autocensura para proteger la propia integridad. Todo ello limita los derechos a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Vamos con la nota con nuestra compañera Mónica Rodríguez desde Radio Bálsamo en El Salvador. El Observatorio Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, presentó el informe sobre la libertad de expresión 2023 en El Salvador, denominado Pienso 2 veces antes que aparezca mi nombre, que es una evidencia de cómo los ataques y agresiones amedrentan el trabajo de los periodistas. El coordinador del observatorio, Jorge Rodríguez, explicó que entre los resultados de este informe se confirma que ninguna de las 18 instituciones públicas evaluadas cumplió con la entrega en su totalidad de la información oficiosa que debe estar a disposición de la ciudadanía, violentando el derecho de acceso a la información de la población. Las instituciones que presentan los niveles más bajos, los porcentajes más bajos de otorgamiento total de la información son justamente el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que solo otorgó el 14.46% de las solicitudes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que otorgó en el 15.63% de las solicitudes, y Presidencia de la República, que solo dio una respuesta favorable en el 16.67% de las solicitudes. La directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA, Gabriela Santos, habló sobre la situación de vulneración a la libertad de expresión, que registró un aumento de las agresiones a periodistas, así como una limitación del ejercicio periodístico. Ya sabemos que hay limitaciones respecto de la falta de acceso a la información pública derivados del régimen de excepción y de la captura del órgano judicial y del Ministerio Público, pero esto también tiene consecuencias. Una de ellas es la autocensura en función de proteger la integridad personal. En segundo lugar, otra de las consecuencias son los ataques y acosos en redes sociales, que como sabemos esto está a la orden del día
para las distintas personas que puedan expresar su disidencia o crítica respecto de la postura oficial y también, por supuesto, respecto de periodistas. Los acosos que se reciben son fuertes, intimidaciones. En el informe del observatorio se brindan recomendaciones ante la falta de información, como el hecho de establecer mecanismos de monitoreo para garantizar los estándares de acceso a la información o exigir el cumplimiento de información oficiosa. Desde Radio Bálsamo en El Salvador informó Mónica Rodríguez. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Hola, mi nombre es Nancy López, soy ginecóloga y hoy les quiero comentar sobre la anticoncepción de emergencia en Costa Rica. Este es un método anticonceptivo que está disponible tanto en farmacias privadas como en los servicios de salud pública. Este método es menos efectivo que otros métodos de anticoncepción de uso regular. Sin embargo, es una buena oportunidad para prevenir el embarazo hasta 3 días después de la relación sexual sin protección, hasta máximo 5 días. A nivel de la Seguridad Social existe todo un protocolo para su atención y prescripción. Únicamente con presentarse a una consulta médica formal y solicitar el método debería ser suficiente para poder acceder al mismo. Prevención sin prejuicios. Un mensaje de la Colectiva por el Derecho a Decidir. En México, 13 años no han sido fácil, dicen las mujeres galerianas de Jalamelco, quienes han resistido desde el inicio contra la minera Autlán. Para conmemorar estos 13 años de lucha organizada, realizaron una misa, recordaron a las personas que ya no están, pero que formaron parte de la resistencia y celebraron los logros alcanzados que han mantenido a este grupo comunitario unido. Escuchemos el reporte del corresponsal Desiderio Villegas. Desde Radio Guayacocotla, la voz campesina en México, les compartimos 13 años de lucha y de resistencia de la comunidad de Jalamelco, municipio de Xochicuatlán, Hidalgo. Esta información nos lo comparte nuestro amigo y corresponsal Desiderio Villegas, donde hace un recuento histórico, cómo empezaron y qué ha significado esta lucha en estos 13 años, donde han participado la comunidad, niños, jóvenes y principalmente las mujeres. Este domingo 21 de julio, las galerianas y galerianos estuvieron de fiesta. Esto fue en la comunidad de Jalamelco, municipio de Xochicuatlán, en el estado de Hidalgo. Conmemoraron y celebraron 13 años de lucha en contra de Minera Autlán, empresa que pretende explotar el manganeso a cielo abierto dentro de su territorio. De permitir la entrada a esta empresa, pondría en riesgo no solamente al mismo poblado, sino también los cerros, principalmente de Tepemapa y Santa María, que hacen posible los manantiales y arroyos que proveen de agua, tanto para la población de Jalamelco como a otras comunidades cercanas. Durante estos 13 años de resistencia ha sido fundamental la participación de las mujeres. Noemí Ramos y Edith Vite nos comparten sus experiencias. Bueno, para mí es importante recordar y celebrar esta fecha porque nos recuerda la importancia que tiene la defensa de nuestro territorio y sobre todo nos hace recordar cómo fue que hemos llegado hasta este punto de tener este grupo que seguimos defendiendo nuestro territorio, defendiendo nuestra comunidad, nuestros cerros y pues cada año recordamos esta lucha o el motivo de la lucha o el principio de la lucha y nos ayuda como a fortalecernos, a darnos cuenta y como reconfortarnos entre nosotros mismos y recordar el motivo principal por el que estamos aquí. Celebramos la unidad del grupo, el trabajo que hemos realizado en equipo y todas las experiencias que hemos compartido como grupo y como comunidad galeriana. Todo esto de la lucha del territorio, pues a mí me ha dejado muchas experiencias muy bonitas, muy increíbles, porque hemos aprendido
que tenemos que defender nuestro lugar donde vivimos porque nadie más va a venir a defenderlo por nosotros. También hemos aprendido el trabajo en equipo, a la tolerancia, porque cada quien piensa diferente y a veces es difícil ponernos de acuerdo, pero aquí hemos aprendido que no es imposible, que cuando se tienen las ganas de trabajar por algo en común, pues lo podemos lograr. También hemos aprendido a defender nuestros derechos, otras maneras diferentes de luchar sin tener que recurrir a la violencia. Y bueno, esas son muchas experiencias que hemos compartido entre todos. Pues hemos aprendido también que podemos hacer cosas que antes ni siquiera pensábamos que podríamos lograrlas, pero que somos capaces de hacer eso y mucho más en defensa de nuestro territorio. Para mí es importante conmemorar este aniversario porque esto me ha permitido involucrarme más en mi comunidad y junto con mis compañeros seguir defendiendo nuestro territorio. Me dio esta oportunidad de trabajar en equipo con ellos y me doy cuenta que es una misión muy importante, que defender el territorio, lo que nos heredaron nuestros antepasados. También para que no olvidemos la historia, que sabemos que lo que pasó pues no se puede volver a repetir, porque esto se rompió el tejido social y pues la unidad es lo principal en una comunidad, y en ese camino vamos, en que algún día se pueda lograr la unidad. También es importante porque nos une el objetivo, un objetivo, todo el grupo, y también la fiesta. Al celebrar esto, pues sabemos que la fiesta es un horcón que también nos fortalece para seguir en la lucha. Si estamos contentos, estamos en la fiesta, eso nos motiva para seguir adelante con alegría en este caminar. Para La Voz Campesina, Desiderio Villegas Bautista. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Leticia Hernández desde México. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Mujeres en 1989 sembraron un sueño. Desde entonces, ese sueño no ha dejado de florecer. Somos Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Desarrollamos procesos de formación y cursos creativos e innovadores en comunicación y derechos humanos. Y fortalecemos capacidades de comunicación de organizaciones y grupos de base que apuesten por el buen vivir. Nuestro equipo está comprometido con la divulgación de la agenda de los movimientos sociales que defienden la vida digna para todas las personas y el respeto a la naturaleza. Nos mueve la rabia ante el acaparamiento en los medios de comunicación tradicionales que impiden que las comunidades amplifiquen sus voces. Ejercemos el derecho a la comunicación, expresión e información a través de nuestras producciones multimediales, nuestro servicio informativo radiofónico regional y nuestra radio Cabuya en línea. Nuestra visión es sostenible gracias a la gestión de proyectos, las donaciones que usted puede realizar a través de vocesnuestras.org y mediante la venta de servicios en comunicación estratégica y producción audiovisual y multimedial. Somos más que un centro de comunicación. Somos un legado, una visión, un sueño. Y seguimos creciendo y floreciendo. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las voces nuestras. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Y
así concluimos esta emisión 834 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le agradecemos profundamente a nuestra red de corresponsales y a todas las personas colaboradoras, así como a la valiosa audiencia que siempre nos escucha. A usted, cuyo apoyo es fundamental para que este espacio informativo pueda continuar. No olviden seguirnos en todas las redes sociales donde aparecemos como Voces Nuestras y visiten también nuestro sitio web en vocesnuestras.org para acceder a exhibiciones virtuales interactivas, contenidos y recursos educativos de uso libre. Les acompañó en esta emisión Génesis R. Cruz. Me despido con un fuerte abrazo a la distancia y con el compromiso de regresar la próxima semana con más información. Hasta entonces. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.